Bueno, vamos a iniciar. Compartir pantalla. Bueno, este es un trabajo para la materia de mecánica que encontramos aquí más arriba de la presentación. Bueno, el trabajo se llama Trabajo Unidad 2, Suma de Vectores. El trabajo consiste en crear un ejemplo enfocado a nuestra vida profesional o nuestras futuras aspiraciones en cuanto a nuestra carrera, o pues algo de lo que estemos desarrollando quizá en el ámbito laboral en el momento. Yo lo hice enfocado más que todo en un gusto personal y en algo en lo que quisiera trabajar en un futuro, o pues dedicarme en un futuro a ello. Mi ejemplo se llama A Minutos de la Gloria. Dice: Johnny es un piloto colombiano muy reconocido. Se encuentra en la pista internacional de Laguna Seca, preparándose para disputar uno de los más grandes campeonatos a nivel mundial en la categoría 1000 centímetros cúbicos. Johnny se encuentra preparándose para la carrera en los pits, pero le notifican que su moto no está en el lugar indicado para la partida y le piden que la lleve. Por esto se dispone a llamar a su jefe de mecánicos y para que le indique en qué lugar de esta pista se encuentra su moto o la moto. El jefe de mecánicos le indica a dónde han llevado la moto en los preparativos para la carrera y con esto puedan encontrar su paradero final. Los datos son los siguientes. Bueno, en esta parte se nos pedía que hiciéramos un ejemplo con 4 vectores. Entonces, por eso aquí podemos ver que tiene 4 desplazamientos o que se llevó a preparar la moto a 4 lugares diferentes. Se llevó desde la zona de pits a la zona de escáner 2.8 kilómetros en dirección 20 grados al norte del este. Después se llevó a calibrado de ruedas 1.5 kilómetros en dirección 10 grados al sur del este. Luego fue llevada a la zona de pruebas 1.3 kilómetros en dirección 30 grados al oeste del norte. Por último, se dispuso la moto para colocarle los calentadores a los slicks 1.8 millas en dirección 40 grados al sur del oeste. Como primero podemos ver que nuestros vectores están ubicados en coordenadas polares, y pues por ende entonces necesitamos graficarlos y ver en qué cuadrantes están con qué coordenadas, más o menos. Sabemos que nuestra magnitud está en kilómetros. Otro dato. En nuestro último vector damos nuestra magnitud en millas, por lo que uno de los requerimientos del trabajo es dar una conversión. Entonces paso de kilómetros a dar millas. Entonces, más adelante vamos a ver cómo vamos a trabajar en este ejemplo. Bueno, desde aquí podemos observar nuestro vector A. Se recomienda graficar cada vector de forma individual para evitar quizá una posible confusión. Entonces aquí tenemos nuestro vector A. Vemos que está en el primer cuadrante, 20 grados al norte del este. 20 grados partiendo desde el este. Este sería nuestro primer vector de forma gráfica. Nuestro plano. Listo. Aquí tenemos nuestro segundo vector, nuestro vector B, que lo encontramos en el cuarto cuadrante. Entonces aquí tenemos un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes y 4 cuadrantes. Aquí vemos la forma gráfica de nuestro cuarto vector. Nuestro vector C. Aquí, esto indica que es un vector. Lo llamaremos C. Lo tenemos en el segundo cuadrante, 30 grados al oeste del norte. Aquí está. Y por último, nuestro vector D, que este sería ya pues nuestro cuarto vector,
que sería el último desplazamiento de la motocicleta. Más o menos en el ejemplo sería cuando la motocicleta se lleva a la zona de calentamiento de ruedas para posteriormente llevarla a la pista. Entonces aquí vemos los 40 grados. Sí, 40 grados nuestro ángulo partiendo del oeste hacia el sur. Listo. Bueno, ya en esta parte encontramos nuestra forma analítica de sumar los vectores. Sabemos que podemos sumar un vector de forma gráfica o de forma analítica, viendo que de forma gráfica pues sus resultados no son muy precisos porque siempre vamos a encontrar un desfase en cuanto a la imprecisión humana o a la falta de calibración de instrumentos. Entonces, en esta forma analítica, decimos que nuestro vector A es igual a su componente en X, o sea, Y, circunflejo. Esta parte, pues, no encontré un icono adecuado para colocarle el gorrito o circunflejo que llaman, pero pues, bueno, se entiende que lleva un circunflejo cada vez que nombramos a Y o a J. Esto dándonos que Y positivo sería nuestro componente en X, la parte positiva, o sea, hacia la derecha, y nuestra J, nuestra parte positiva en Y, o sea, hacia arriba. Aquí tenemos nuestras fórmulas. Decimos que el lado adyacente es igual al vector por el coseno de teta. Y el lado opuesto nos daría que sería el vector por seno de teta también. ¿Esto para qué se usa? Esto es más que todo para la descomposición del vector en sus componentes. O sea, aquí lo que haríamos es descomponerlo ya teniendo nuestro ángulo teta para poder para poderlo trabajar mejor, para poderlo usar en el resto de las operaciones que necesitamos y pues para saber en qué consisten sus coordenadas, en cuánto consiste en Y y cuánto consiste en J. Aquí tenemos el vector A es igual a su magnitud por el coseno de 20 grados, más la magnitud del vector A, seno de 20 grados, kilómetros, la unidad de medida en la que estamos trabajando. Aquí decimos el vector A es igual a 2.8 kilómetros, o bueno, pues al final lo colocamos para que quede más cómodo, entonces quedaría 2.8 kilómetros coseno de 20 grados en Y, más 2.8 kilómetros seno de 20 grados en J. Al final las unidades, esto nos daría que tendríamos una descomposición en sus factores de dirección. Tendríamos 2.63 en Y más 0.95 en J, kilómetros. Entonces aquí tendríamos nuestro vector A descompuesto para dar una correcta operación. Seguimos. En B tenemos pues básicamente lo mismo, solo que aquí encontramos que en este menos nos cambiaría nuestra ubicación. Tendríamos este vector en más y menos, sería en más y menos en el cuarto cuadrante, que tendríamos positivo para X, negativo para Y. Misma fórmula, tendríamos lo que nos dice que su magnitud por el coseno, por teta, o sea, por el ángulo. Y su descomposición nos daría como resultado 1.47 en Y menos 0.26 en J, kilómetros. Recordar siempre y tener muy en cuenta las unidades, muy importante, no olvidarlas. El vector C es básicamente lo mismo, cambia solo la dirección, el cuadrante donde se encuentra ubicado. Bueno, encontramos esta parte de la conversión. Decimos que en el último vector que sería en el de la preparación de los calentadores de las ruedas de la motocicleta, estaría dado en millas. Entonces, como tenemos en cuenta que en la suma de vectores no podemos sumar kilómetros y millas, sino tenemos que tener
una misma unidad de medida, entonces pues procedemos a convertirlo, a hacer una conversión sencilla. Entonces aquí tenemos 1.8 millas y para la conversión sabemos que dejamos en el denominador millas con millas, entonces millas se cancelan y en la parte de arriba tenemos kilómetros. Entonces tendríamos 1.8 kilómetros, 1.8 millas, perdón, por 1,609 kilómetros, que sabemos que una milla equivale a 1.609 kilómetros. Entonces esto como tal lo que haríamos es multiplicar de frente y dividir por el de abajo. Pero pues como tenemos y sabemos que todo número multiplicado por 1 es el mismo número, entonces básicamente solo multiplicaríamos. Esto nos daría como resultado 2.89 kilómetros y podríamos continuar con nuestro ejercicio para ver si Johnny alcanza a recoger la moto para irse para la carrera. Decimos que lo mismo de los otros ejemplos anteriores. Aquí tenemos los resultados. Bueno, aquí procedemos a sumar, teniendo en cuenta de sumar i con i y j con j, por ejemplo, en estos vectores que tenemos vectores en 2 dimensiones, que es en el plano x y y nos daría que estos 4 vectores, A, B, C y D, nos daría como resultado un vector R, vector resultante, que tenemos y sabemos que cada vez que nos hablan de resultante, nos están hablando de suma. Entonces aquí podemos ver que después de operar estos números, de tomar estos números, tomar como estas columnitas y sumarlas, tendríamos que R es igual a 0,77 en I menos 0,935 en J kilómetros. Las unidades se respetan y dan exactamente las mismas. Sí, todas son, sí, el ejemplo está bien y todas son iguales. Entonces aquí tenemos un breve graficado de cómo nos quedaría ese vector R. Sí, tendríamos un vector R, suponiendo que va ahí, porque pues por el momento no sabemos su ángulo ni dónde parte. Entonces para eso sigue el cálculo de la magnitud y después del cálculo de la magnitud nos damos por calcular el ángulo θ. El cálculo de la magnitud nos dice que la magnitud del vector R es igual a la raíz de su componente en x al cuadrado más su componente y al cuadrado. Esto lo tomamos los restos abajo, teniendo en cuenta las unidades, y decimos que la magnitud de R es raíz de 0,77 al cuadrado más menos 0,935 al cuadrado. Tener muy en cuenta y muy pendiente los signos negativos y positivos. O sea, este signo va con toda esta expresión. Después nos da que el vector resultante, su magnitud es igual a 1.211 kilómetros. Lo cual, después de tener esta información, podemos usar la fórmula de tangente a la menos 1 para calcular el ángulo θ. Entonces tenemos que el ángulo θ es igual a tangente a la menos 1 de RY sobre RX, que es lo mismo como si dijéramos menos 0,935 sobre 0,77. Entonces decimos que el ángulo θ es igual a menos 50 grados. ¿Qué sería esto en la parte práctica? Esto sería la dirección en que nos debemos dirigir y esto sería cuánto tengo que desplazarme para llegar hacia la motocicleta. Entonces, aquí tenemos la dirección, el desplazamiento y tenemos un último graficado de cómo sería nuestra suma de vectores. En esta suma de vectores vemos que aplicamos el método del triángulo o método de cabeza-cola. En este nos indica que
que este sería el vector A, este el B, este el C y este el D. Y como vector resultante tendríamos que desde el punto de origen, el cual nuestro punto de origen sería básicamente los pits, tendríamos que dirigirnos en una dirección y cierta cantidad de kilómetros para encontrar nuestro objetivo. Ah, se me quedó una parte. ¿Qué significa este menos? Este menos nos indica que el vector debe ser tomado en dirección a las manecillas del reloj. Entonces aquí como podemos ver, entonces este vector, o sea, el vector R resultante, tendríamos 50 grados tomado desde esta parte. Entonces aquí más o menos tiene los 50 grados con su magnitud. Y este sería el desplazamiento que tendría que tener el piloto desde los pits, desde la zona de preparación, hasta la zona de calentamiento de ruedas o de slicks, que sería el lugar donde está, para dirigirse después de esto a la carrera. Y bueno, este sería básicamente mi ejercicio. Espero que les guste, espero haber sido claro. Y pues, no sería más. Nos vemos a la próxima.